Bueno, es un proyecto en alianza con otra gran agrupación acá en Curazao. No sé si tenga que decir el nombre o no, pero bueno. Pero sí, porque es Teatro Cadaquén, que es una gran agrupación. Somos agrupaciones hermanas. Y ellos están abriendo ahorita Aula Jabay, que es un nuevo teatro para Curazao, que hay que hacer un reportaje especial si no se lo han hecho, porque Lu Nisbe, que es la productora, es una gran trabajadora del teatro local y una productora muy profesional. Entonces hay un proyecto para el 2023 que involucra a Piar, la figura de Piar, que eso me tiene muy emocionado, porque ¿sabes? Tenemos mucho que aprender de todos estos héroes, nuestros héroes, de carne y hueso, que realmente lucharon por ideales en unos momentos con todo en contra. Para mí, Piar es un verdadero influencer. Para mí, Piar, Brión, todo esto es un verdadero influencer, porque hicieron cosas que nadie en su momento hacía, se atrevieron a soñar con cosas que nadie se atrevería y vencieron. ¿Sabes que hasta el día de hoy Piar, curazoleño, hay una parte de Venezuela donde el gran héroe es Piar, no Simón Bolívar, que es la Guyana, Ciudad Bolívar, Guyana, Estado Bolívar, porque para ellos Piar era el gran héroe nacional, ¿no? Entonces por ahí vienen cositas.